contarles un poquito, ya hablando de la religión, cómo concebían sus ciudades, cómo eran los edificios mayas, porque todo estaba en torno a la religión. Entonces, por ejemplo, el artista, o sea, el personaje que esculpía, que pintaba y demás, tenía que entrar como en un trance para poder conectarse con los dioses. Entonces, por ejemplo, hacía periodos de abstinencia, periodos de ayuno, meditación, se quedaba sin dormir, en aislamiento, todo como para entrar así como Ujú. en un proceso de inspiración y conectarse con los dioses, ¿no? Ok. Entonces, si se dan cuenta, todo es un ritual, al final todos Ujú. eran rituales y rituales. Y bueno, cuando hablábamos de cómo el territorio maya era muy extenso, también había como sus zonas, porque en la parte superior, es decir, en la zona de Yucatán, el terreno es más bien una planicie. Entonces, la Ujú. vegetación es baja. Piensen un poco en Chichen Itzá, en Tulum, en donde la vegetación más bien es baja. En cambio, más al centro era selvático. Ujú. Chiapas, por ejemplo, Guatemala, Belice, era pura selva. Entonces las construcciones son diferentes. No es igual una pirámide en Chichén que una en Tikal. ¿Por qué? Porque el terreno también variaba. Ujú. En la zona de la selva, por ejemplo, su intención como para conectar estos tres mundos de la tierra, el cielo y el inframundo, tenían que usar, digamos que la montaña sagrada. Y esa montaña sagrada era la pirámide. Claro. Ujú. Entonces, las pirámides eran esta conexión entre los tres mundos. Y en la zona de la selva, como hay árboles enormes, pues las pirámides tienden a ser súper, súper altas para que superen la altura de los árboles. De los árboles, sí. Incluso, ajá, incluso les ponían hasta un copete arriba, así, un penachito arriba, Ajá. que se llama crestería para superar la altura de los árboles. Es muy Sí. interesante. Y en cambio, en la zona de arriba del norte de Yucatán, por ejemplo, todas las pirámides más bien tienden a ser como achaparraditas, porque ahí la vegetación es bajita, entonces no necesitan tanta altura. Y Mm. otra cosa que también es muy interesante es que como es una planicie, no hay árboles, no hay nada que les obstruya, los edificios están cercanos, están Ujú. cerca unos de otros. En cambio, en la selva, no sé si han tenido la oportunidad de estar en Chiapas, por ejemplo, vas a los centros arqueológicos y te encuentras una pirámide por allá y luego caminas un montón y otra por allá, o sea, como Bien salpicadas por lejos. la selva, ajá. Ujú. Y eso es justo porque nada más buscaban como los huequitos en donde podían poner las pirámides, nada más. No hacían estos calzadas y como todo el centro ceremonial Ajá. que es como en Chichén, por ejemplo. Oye, Jimena, ¿y estas pirámides, cuál era su objetivo además de conectar? O sea, ¿hacían algo allí? Y otra pregunta es, quién decidía quién construía dónde y todo esto? O sea, ¿era como, había un mandamás de todo el territorio maya o había pequeños jefes? Sí, sí, les digo, hubo un momento en el que eran como pequeños grupos, Ujú. incluso se tiene la creencia de que los mayas eran súper pacíficos y que no hacían la guerra, pero en realidad no fue así, porque eran grupos pequeños que sí estaban en constante confrontación. Ok. Ya después sí se unificaron y crearon así como el gran imperio maya, pero al principio sí eran pequeños grupitos. Y dentro de esos pequeños grupos había así un gobernante principal y Ujú. ese gobernante pues tenía muchísima vínculo con los sacerdotes, pero eran, o sea, en realidad eran los sacerdotes los que decían prácticamente aquí Oh. los chicharrones truenan porque ellos decidían en dónde se ponían los templos, tenía muchísimo que ver con la observación astrológica. Es Ujú. muy interesante eso, porque los mayas tenían este tipo de edificios que eran los observatorios. Los Ujú. observatorios se dan de cuenta que es un edificio así redondito, como con una bovedita encima, y no crean que tenían su telescopio y se ponían ahí a ver las estrellas, o sea, no, obviamente no. Pero lo que sí hacían es que empezaban a hacer como registro de en qué momento los astros pasaban por cierto lugar, en qué momento se veían. Y entonces este edificio tenía como pequeñas ranuritas, hagan de cuenta. Y Ujú. entonces el día tal del año, no sé qué, a tal hora, entraba la luz del equinoccio de verano, ¿no? Por ejemplo Ujú. o se veía
Saturno, o se veía así distintas constelaciones o astros. Entonces es súper interesante la precisión de esos espacios en donde está la abertura ahí para que entre la luz así perfecta.